pues es una tabla como la que vemos abajo, donde tenemos justamente estas tres variables, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. Entonces, la tabla de frecuencias pues, nos sirve para ordenar los datos y verlos un poquito más ordenados y que visualmente nos den más datos que ver todos los datos desordenados. Y pues cuando estamos hablando de variables cuantitativas, o sea, numéricas, se ordenan los datos de menor a mayor. Cuando es cualitativa no hay necesidad, ¿va? Entonces, vamos con lo que primero que vimos, diferenciamos entre datos agrupados y datos no agrupados. Los datos no agrupados, son aquellos datos que no se agrupan, no forman equipos, de tal manera que se presenta el dato de manera individual, ¿va? Y así como ¿no? Es cualitativo, no nos ayuda mucho a visualizar, pero algo un poquito más visual sería poner sus edades, ¿no? Como el ejemplo que les di. Las edades 17, 18, 19 y al lado poner su frecuencia, no sé, 20, 15, 10 o algo así. Entonces, lo importante es que la variable se representa de manera individual, única, sin formar equipos. Aquí está el de 17, aquí está el de 18 y 19, de forma individual. Y los datos agrupados son los que forman intervalos, así como estos de aquí. Ya no solamente está una edad, sino intervalos de ellas, como podemos ver ahí. Ya, por ejemplo, en el primer renglón tengo las edades de 0 a 14 años, luego 15 a 24, 25 a 29. Entonces ya son intervalos de datos. Si fueran datos no agrupados, iríamos con el 0, luego el 1, luego el 2, el 3, el 4, así en cada renglón. 5, 6, 7, 8 hasta llegar a 80. Y si se fijan, si lo hiciéramos así, tendríamos pues más de 80 renglones. Y cuando los agrupamos, facilitamos esto y de tener más de 80 renglones, nada más tengo 6. Esa es la diferencia. Y es importante notar la diferencia porque dependiendo si son agrupados o no agrupados, es como hacemos el cálculo. Y pues ahora sí, a lo que íbamos. Todo esto es recordatorio de lo que vimos el martes. La frecuencia absoluta, como mencionaron en el chat, es las veces que se repite el dato. La frecuencia acumulada es ir acumulando la frecuencia absoluta, es decir, ir sumando las frecuencias. Y la frecuencia relativa nos da una especie de variable relativa, es decir, nos da como el porcentaje de la variable que está presente, 10%, 20%, 30%. Dicho esto, ¿hay alguna duda de este breve recordatorio, niños? ¿Alguna duda antes de pasar a un ejercicio ya un poquito más con estructura? Si no, muy bien. Pues entonces, vamos a hacer ejercicios de tablas de frecuencias para que justamente se den una idea de cómo se sacan estos datos. Entonces, para empezar, vamos a hacer una tabla como esta con sus edades. Entonces, vamos a inventarnos los datos. Vamos a suponer que cuántos son de 17. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen 17? Vamos a suponer que son, no sé, 15, de 18, yo creo que serían la mayoría. Vamos a decir que son, no sé, 45, 60. De eso vamos a decir que son 20. Vamos a decir 30, mejor. Y de aquí vamos a decir que son otros, no sé, 20, yo qué sé. Y listo. ¿Va? Entonces, dado esos datos, determinen por favor la frecuencia acumulada y relativa y me ponen listo cuando lo tengan, por favor. Y si tienen dudas, también me dicen.
Muy bien, vamos a darle una revisada a esto. Entonces, como saben, o ahorita vamos a ver en las preguntas ya de tipo examen del final, tenemos que saber cómo sacar esto. Entonces, vuelvo a repetir, el primer renglón siempre está destinado a la variable, lo que estamos estudiando. Y ya vimos que las variables pueden ser pues pueden ser de cuatro tipos, pero para rápido, cuantitativas o cualitativas. Entonces, aquí podemos tener cualquiera de esas dos, cualitativas o cuantitativas. Aquí es cuantitativa porque es numérica y el ejemplo que vimos el martes que era de colores era cualitativa. Después el siguiente renglón, sí, prácticamente siempre, pero hay que pues, revisarlo, está destinado a la frecuencia. Frecuencia absoluta, es decir, la frecuencia absoluta y frecuencia normal es lo mismo. Entonces la frecuencia es las veces que se repite el dato. Entonces, 17 años se repitió 15 veces, es decir, que hay 15 personas que tienen 17 años. 18 años, 45 veces, y así sucesivamente. Y ahora sí vamos a estas. La acumulada. La acumulada, si se acuerdan, es la frecuencia que va, como el nombre lo dice, acumulando. Va juntando, va sumando los datos. ¿Y qué datos va sumando? Pues aquí me lo dice. Va sumando la frecuencia absoluta. Va acumulando la frecuencia absoluta. Entonces hay que ir sumando esta. Entonces hasta aquí llevo ya 15 personas contabilizadas de 17 años. Entonces, ¿cuántas personas llevo? 15. Y como han preguntado, este dato y este dato siempre van a ser los mismos en el primer renglón. Y ya de allá aquí es ir sumando. Aquí llevo yo 15 personas contadas, pero hay que sumar la hora para el siguiente renglón otras 45. Entonces 15 más 45, me da 60. Entonces aquí 60. Aquí llevo 60 personas. Y luego así sucesivamente 60 más 30, llevo 90. Y 90 más 20, llevo 110. Y listo. Otra cosa que también ocupamos siempre es el total. Eso se saca sumando las frecuencias absolutas. Si yo las sumo son 120 y 110, perdón. Y como lo hemos mencionado múltiples veces, hacer estas dos operaciones por separado nos ayuda a verificar que hicimos bien las cosas porque estas dos deben de ser igual. El total y el último valor de la frecuencia acumulada deben de ser iguales. Y por último, la frecuencia relativa, que es como que la que a veces nos cuesta un poquito más, pero es muy fácil. Se saca con una operación. La frecuencia relativa, se la pongo acá, es la frecuencia absoluta, que nada más le voy a poner frecuencia ahorita. O bueno, se lo pongo completo para que no se confundan. Frecuencia absoluta entre el total y listo. Entonces, aquí la frecuencia absoluta es de 15 y lo voy a dividir entre el total, que son 110. ¿Va? Si quieren lo hacemos todos y ahorita hacemos las operaciones. Este sería su frecuencia absoluta, sería 45, que es esto, entre el total, que son 110. Este sería 30, su frecuencia absoluta, entre 110. Y el último, su frecuencia absoluta sería de 20, entre 110. Y listo. Haciendo esas operaciones, en la primera 15 entre 110, le vamos a ponerlo en decimal. Me da 0. Vamos a ponerle 3 decimales, 0.136. Y esto lo podemos pasar a porcentaje, multiplicando esto por 100 para que nos dé porcentaje, me da 13.6. ¿Por qué lo pongo de tres formas? Porque esas son las tres formas posibles que se puede expresar la frecuencia relativa. Se puede expresar como fracción, como decimal o como porcentaje. Entonces, para que ya estemos preparados ante eso. El siguiente, a tres decimales, me da 0.409. En porcentaje multiplicando por 100 me da 40.9. Este 30 entre 110 me da 0.272, 27.2%. Y
me da 0.18, 18.1%. Entonces, pues la forma de porcentaje ayuda a entender lo que es la frecuencia relativa. Nos dice qué tan grande es el pastel o qué tan grande es esta parte, ¿no? Por ejemplo, de 17 años serían el 13.6% de ustedes. De 18 años, el 40.9%. Esta sería la mayoría. De 19, 27.2%. Y de 20, 18.1%. ¿Va? Hipotéticamente hablando, si yo sumo todas las frecuencias relativas, me debe de dar 1 si estoy trabajando en decimal o 100% si estoy trabajando en porcentaje. A veces nos va a dar, por ejemplo, en lugar de 1 me va a dar 0.999, algo así. Pues estoy hablando en porcentaje, puede que me dé 99.99%, ¿no? A veces no va a cerrar, no va a llegar a ser el 1 o el 100% exacto. Y eso sucede porque no agregamos todos los decimales. Entonces, no se preocupen por eso, si da eso no pasa nada. Simplemente como no consideramos todos los decimales, pues no va a cerrar. Pero hipotéticamente la frecuencia relativa va a tender a ser 1 o 100%. ¿Dudas de esto? ¿Algún comentario, alguna inquietud que tengan de esto? Ok, pareciera que no. Entonces vamos a lo que sigue. Vamos al siguiente ejemplo. Entonces vamos a seguir afinando estas partes. Entonces, por favor, intenten este. Ahora, ustedes, aquí están los datos. Ahora transfieran estos datos a la tabla de frecuencias y saquen las variables que acabamos de platicar. ¿Va? Por favor, y si tienen dudas, me dicen.
Muy bien, vamos dando una revisada. Ya dijeron algunos que ya lo tienen. Entonces, esto es para tener una idea un poquito más general de cómo se generan las tablas. No van a tener que generar una tabla desde cero, pero nos da una idea de cómo se generan cada parte. Entonces, como siempre, la primera parte está la variable, en este caso son temperaturas, y como hablamos, los datos cuantitativos se tienen que ordenar de menor a mayor. Entonces, vamos a buscar el dato más pequeño. Hasta ahorita pareciera que 15. Creo que sí. Entonces el dato más pequeño lo voy a poner aquí. Vamos contabilizando cuántos días tuvieron temperaturas de 15 grados Celsius. Entonces vamos a ver cuántos son. Uno, 2, 3, 4 y ya. Entonces 4 días hubo con esa temperatura. Entonces su frecuencia absoluta es de 4. Acuérdense que son las veces que se repite. Y voy con el siguiente dato que son los de 16. Uno, 2, 3, 4, 5 y ya. Dicen que son 5 quinces. No, sí está bien. Creo que sí está bien, ¿no? Pero si no está bien me dicen, pero creo que sí. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, pareciera que sí está bien. Si no me dicen. El 17 lo mismo, ¿no? ¿Cuántos días hubo de 17 grados Celsius? Entonces, uno, dos, tres, cuatro y acá hay otro, 5. Según yo son 5. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Sí son 5. Luego la siguiente, 18. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6, 7. Pareciera. 4, 5, 6, 7, sí. Entonces de 19, de aquí no hay ninguno, no hay ninguno. Uno, 2, 3, 4, 5. Y finalmente de 20, uno, 2, 3, 4. Y ya está. Entonces, ya vieron que es la frecuencia absoluta un poquito más visual. Son las veces que se repite. Así es como se saca. La acumulada, vamos a ir acumulando. Entonces aquí llevo 4 días contabilizados, entonces aquí llevo 4 días. Y voy sumando en diagonal. 4 más 5, 9. 9 más 5, 14. 14 más 7, 21. 21 más 5, 26. Y 26 más 4, 30. Y no se nos olvide, siempre se me olvida el total. Si sumamos todas las frecuencias, 4 más 5, 9, más 5, 14, más 7, 21, más 5, 26, más 4, 30. Y vamos ahora con la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa, ya saben, es dividir la frecuencia entre el total. Entonces, la frecuencia entre el total. La frecuencia entre el total. La frecuencia entre el total. Frecuencia entre el total. Y frecuencia entre el total. Y listo. Y esto lo podemos dejar así en fracción, que es lo menos común. En decimal, que es poquito más común, 4/30. Me da a 3 decimales algo como esto. Y en porcentaje multiplicando por 100 me da 13.3%. 5/30 me da 0. Así, multiplicando por 100, 16.6%. Este es lo mismo, es el mismo valor. Y este igual. Ok, 7/30 a 3 decimales me da así. Y en porcentaje 23.3%. Y el último 4/30 pues es el mismo que teníamos arriba.
y listo. Ajá, sí, 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 sí. Las fracciones, pues yo las puse así porque así es la fórmula, pero también las podríamos simplificar en caso de ser necesario. Totalmente de acuerdo. Por agarrar una, ¿no? Por ejemplo, 4 sobre 30, yo la puedo expresar así, pero también en su forma simplificada. Si divido entre 2, sería 2 quinceavos. Sí, entonces sí, también se puede, claro que sí. ¿Algún otro comentario de esto, niños? ¿De cómo se sacó algún dato, lo que está en color negro, rojo, naranja o verde? ¿Algún comentario? Dicen que no, muy bien. Entonces, vuelvo a lo mismo. La frecuencia absoluta me dice las veces que se repite. La acumulada me va diciendo por renglón cuántas frecuencias he contado. Hasta aquí llevo 4, hasta aquí llevo 9, hasta aquí 14, hasta aquí 21, hasta aquí 26 y aquí ya acabé. Y la frecuencia relativa, que es lo que está en verde, me dice en porcentaje, pues qué tan grande o qué tan pequeño es ese renglón. ¿Sale? Por ejemplo, 23.3% fueron los días que hubo 18 grados Celsius y fueron los días con mayor porcentaje. Los días con menos porcentaje fueron este y este, que fueron los días de 15 y 20 Celsius. Entonces, si eso fuera la pregunta, ¿cuáles son los días con menos temperatura o cuáles son los días con que ocurrieron menos veces? Ah, pues los de 15 y 20, porque son los que tienen la frecuencia relativa más pequeña. Y sí, la frecuencia absoluta las veces que se repite la temperatura, sí. ¿Algún otro comentario, niños, algo adicional? ¿No? Ok. Dicho eso, vamos a hacer otro similar a ese. Inténtenlos, por favor, que es ahí cuando salen las dudas. Entonces, lo mismo, intenten este, por favor.
Muy bien, varios de ustedes ya acabaron. Vamos a repetirlo para si tienen dudas, vayan saliendo esas dudas. Entonces, de nuevo, aquí estamos hablando de autos y los datos son sobre autos vendidos. Entonces dice vendidos en cada día. Entonces, cada dato es cuánto se vendió en ese día. Por ejemplo, en este día se vendió